Santo en su corazón, tristemente le quiero decir que no lo es. Entonces, manténgase usted en esa seguridad de que usted se va a ir con el Señor, de que es una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo. Usted me puede preguntar, pastor, pero ¿cómo soy sellado? Bueno, usted ábrele el corazón al Espíritu Santo, arrepiéntase de sus pecados, acéptelo como su Salvador personal, y él dice que el Espíritu Santo entra y le sella con su sello de propiedad. Entonces usted ya no le pertenece al mundo, ya no le pertenece a Satanás, ahora le pertenece a Dios. Para cuando venga Cristo en las nubes, entonces todo el que esté sellado se va a elevar de una manera extraordinaria y sobrenatural, va a ser levantado, ¿okay?, en las nubes. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que vivimos seremos transformados en las nubes, porque el Señor nos va a estar esperando ahí para llevarnos con Él. Amén. Algunos dicen que es fantasía, que es ciencia ficción, que esto no va a pasar. Inclusive doctrinas en las iglesias enseñan que no va a ser así. Pero déjame decirte, nosotros, iglesia de Cristo, iglesia cristiana, siervos de Cristo, y la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo, creemos que Cristo va a venir por nosotros. Amén. Y lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza, dijo Pablo. Esa es nuestra esperanza. Así que seguimos esperando y creemos, por lo que ya estamos viendo, que estamos acercándonos cada día más a que este gran suceso que estamos esperando, la iglesia, va a suceder pronto. Amén. Cristo está a la puerta. Es inminente la venida del Señor. Así que créalo, iglesia. Amén. Hemos enseñado mucho sobre esto. Hemos compartido muchos mensajes. Usted debe de apercibir, asir, dice la Biblia, usando esa palabra, asir, agarrar todo lo que el Señor le ha dado para que usted sea bendecido en su palabra. Bueno, estamos compartiendo sobre la visitación de Dios para este año, para la iglesia, que esa es la palabra profética. Quiero ahora usar un ejemplo, hermanos, de este jovencito que realmente aprendemos mucho de él, un hombre, y ya con que te diga yo esta frase, ya vas a identificar quién es, conforme al corazón de Jehová. Ya vas a identificar quién es, amén. Entonces, sabemos, hermanos, que este jovencito, bueno, fue escogido por el Señor, y ahora va a ser la visita divina para David, y ese se encuentra en 1 Samuel capítulo 16. Vamos a aprender algo de ahí. Quiero exponer este mensaje como un ejemplo para que te identifiques cuál va a ser tu visitación, ¿verdad? Como ya te lo he compartido otras veces, he puesto varios ejemplos, pero eso es para que tú vayas agarrando el mensaje y que te vayas identificando más o menos con cuál va a ser la visita que Dios te va a hacer este año. ¿Amén? Y vamos a mirar aquí, hermanos, cómo Dios trabaja. Amén. Sabemos toda la historia que el pueblo le pide rey a Samuel, porque Samuel era el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Amén. Y como Dios era realmente su rey, directamente Dios era el rey de Israel. Dios era el rey de Israel directamente, pero de la manera que se comunicaba era por medio del profeta Samuel. Entonces, cuando el rey Jehová quería decirle algo a su pueblo, estoy introduciéndome al mensaje, cuando Dios quería decirle algo a su pueblo, usaba al profeta, porque acuérdate que literalmente Dios no bajaba como Dios, porque el ser humano no puede ver a Dios. Este cuerpo con el cual Dios nos ha metido en este cuerpo de barro, nos ha dado esa vida en este cuerpo de barro, solamente este cuerpo es para que andemos en esta tierra, ¿verdad? Que podamos vivir en esta tierra, pero el cuerpo físico no puede ver a Dios, ¿ok? Porque Dios es tan santo, 3 veces santo dice la palabra de Dios, que totalmente caeríamos fulminados delante de la santidad de Dios con este cuerpo imperfecto, ¿ok? Pero por eso Dios nos va a perfeccionar, nos va a dar un cuerpo glorificado como el de Cristo, que pueda estar en la presencia de Dios, porque un día vamos a estar delante de su presencia, eso es,
Por eso Cristo viene por nosotros, porque vamos a estar delante de la presencia del Señor, pero nos va a dar cuerpos glorificados para poder estar delante de la presencia del Señor. Entonces, en algunas veces identifica la palabra de Dios que Dios visitó a ciertos personajes físicamente, pero usó la proyección de Dios, y la proyección de Dios física es Jesucristo. ¿Ok? Entonces Jesucristo era el que se presentaba con el cuerpo físico, podía presentarse con ese cuerpo físico delante de un ser humano, como lo obtuvimos de prueba que Él vino a nacer hace 2000 años atrás, vino a nacer en este mundo, pero vino a proyectarse como un hombre para que lo pudiésemos conocer, ¿verdad? Porque oíamos, como dice algunos, decía Job, de habladas había oído, pero ahora te conozco, ¿verdad? Porque tuvo un encuentro con Dios. Entonces, para que nosotros le conociéramos, Él vino a proyectarse por medio del Señor Jesucristo. Pues sabemos que también hizo una visita Dios a Abraham, y lo hizo también proyectándose como ese varón que podía estar delante de un ser humano, y estamos hablando del Rey de Reyes, que es Jesucristo. Amén. Se proyectó el admirable, el mensajero. Entonces dice que se proyectó delante también de Abraham, pero físicamente. Pero aquí en este caso, por medio del profeta Samuel, hablaba al pueblo de Israel. Era la misma voz de Dios hablando a través del profeta. Entonces, sabemos la historia que Saúl era el rey que había escogido el pueblo. Cuando el pueblo no tenía rey, porque directamente su rey era Jehová, hablando por medio del profeta Samuel, empezaron a mirar que las otras naciones tenían reyes, seres humanos, seres humanos que eran reyes. Y ellos quisieron también tener rey como las otras naciones, y empezaron a pedirle a Samuel que querían poner rey. Y está bien, Dios lo permitió. Dios lo permitió, y en este caso voy a parafrasear la historia para no hacer mucho tiempo. Escogen a Saúl, ¿ok? El pueblo escoge a Saúl, lo promueven, y Dios lo manda a ungir para que fuera rey. Y sabemos toda la historia, y conocemos la historia de Saúl, cómo fracasó como rey, ¿verdad? Y estando en su fracaso por la desobediencia que tuvo, porque desobedeció, no obedeció las reglas, las pautas. Por eso, mire, no quiero decir mucho de esto para que no se malinterprete, pero está un ejemplo muy claro ahorita. Un ejemplo muy claro. Y todos conocemos que ya ahorita está el nuevo presidente de los Estados Unidos, pero hay ciertas leyes que llevan a un presidente a tomar el lugar. No nomás es porque lo queremos poner, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el voto del ciudadano, de la democracia, según esto, pero muchas veces hay trucos. Ahorita vemos, no sé si usted ha sabido, ha habido muchos problemas en un país donde hubo un golpe de Estado, y es por causa de que hubo una dictadura, hay una dictadura y hay muchas dictaduras en otros países, pero poniendo el ejemplo, pueden amañar las elecciones, las votaciones, etcétera, etcétera. Pero a donde quiero llegar con esto, porque no quiero que se desvirtualice lo que quiero, existe una ley en cada país que ha sido establecida, y esa ley que ha sido establecida, no creas que es una ley que se tiene que violar, y que cuando se viola no va a pasar nada. No, cuando se viola la ley establecida en un país, están también violando la ley de Dios, porque las leyes, dice la palabra de Dios, son establecidas por Dios. Entonces, aunque haya presidentes que han estado puestos porque violaron la ley, Dios no ignora nada. Yo digo esta frase siempre: Dios no es ignorante para ignorar
lo bueno que haces y también para ignorar lo malo que haces. Si se han violado las leyes de un país, todo trae consecuencia. Todo trae consecuencias. Se tiene que seguir las leyes que son establecidas porque por Dios fueron puestas, dice la palabra de Dios. Si fueron puestas, porque Dios lo permitió, y se tienen que seguir. No se pueden violar las leyes establecidas. Y tristemente muchas veces en países se han puesto presidentes que violando las leyes establecidas. Eso va a traer consecuencia. Eso va a traer consecuencias. No vamos a ignorarlo. Dios no lo va a ignorar. Eso va a traer consecuencia. Tarde o temprano va a traer consecuencia. Tanto para la persona, tanto para el país que ha permitido que se ha violado las leyes. Entonces, cuando el pueblo pidió rey a Samuel, Dios lo permitió. Y Dios manda unas reglas que se tenían que cumplir. Y Dios, bajo las reglas de Dios, y cuando hay reglas bajo Dios, son leyes. Entonces se tenía que cumplir. Y escogen, hermanos, a Saúl, ¿verdad? Y lógicamente, ¿a quién van a escoger? Al que se mira fuerte, al que se mira inteligente, y muchas veces hasta el más guapo, ¿verdad? Entonces, la vista, primero, miran con la vista y se dejan llevar por la vista. Entonces escogen a Saúl, pero tristemente Saúl, ¿verdad? Que fue el rey que permitió Dios que sea puesto en Israel, empieza a fallar y en este caso Dios escoge, hermanos, a otro rey para que fuera ungido, para que entonces gobernara sobre Israel. Y aquí es donde vamos a entrar, porque Dios hace una visita a David por medio del profeta Samuel. Y vamos a mirar esta historia. Dios así es, hermanos. Dice allí en Samuel capítulo 16, Dios escoge, hermanos, a David. Y vamos a ver allí Samuel, hermanos, como profeta, es mandado a ungir a David como rey. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto rey. Fíjese bien, ahí todavía Samuel llorando porque Saúl había sido desechado por las fallas que había cometido, porque realmente Samuel amaba a Saúl, el pueblo amaba a Saúl, pero tristemente Saúl empezó a fallar y pues empezó a causar daño en el pueblo de Israel. Su relación con Dios se había quebrado, porque, hermanos, había desobedecido, y lógicamente tenemos que entender que cuando uno desobedece a Dios y no obedece las reglas, lo que Dios ya ha estipulado en su palabra, en su ley, escúchame bien, lógicamente, hermanos, se va a cortar esa comunicación con el Señor, porque la desobediencia será pecado, ¿no? Claro que es pecado. La desobediencia es pecado. ¿Qué llevó a Adán a perder los privilegios que tenían en el Edén? ¿Qué llevó a Adán a meter esa mancha del pecado en la generación, en cada generación del ser humano? La desobediencia. No tanto haber comido el fruto. Muchos piensan que el fruto vino a causar el problema en Adán. No, en Adán fue el problema la desobediencia, así como muchos dicen que el poder de Sansón estaba en el cabello largo. No estaba en el cabello largo. El poder de Sansón estaba en la obediencia a Dios, en lo que Dios le había mandado hacer, en que se cumpliera ese propósito. Estaba en la obediencia. Cuando desobedeció,
entonces se acabó ese poder. ¿Entiende? Aunque se fue cumplido el propósito de todas maneras por el cual Dios lo había mandado a esta tierra, pero la desobediencia vino a causar un problema. Por eso en Saúl el problema fue que desobedeció, él perdió. Dios podía haber puesto esa promesa que Dios le da después, y vamos a entenderlo los que conocen la historia, y me voy a adelantar un poquito, la promesa que Dios le había dado después a David de que su reinado iba a ser perpetuo, era también para Saúl, pero tristemente Saúl perdió. Saúl perdió. Si te das cuenta, Dios no le da ese mensaje a Saúl hasta que no desobedeció, cuando el profeta dijo, Dios te hubiera confirmado tu reino para siempre. Pero tristemente la desobediencia llevó a que ese propósito no se llevara a cabo. Por eso Dios le dice, ya no llores. Samuel, ya basta de estar llorando a Saúl. Yo te enviaré a que unjas otro rey, ¿verdad? Porque había una preocupación sobre Samuel. La preocupación sobre Samuel es que ahora ya el pueblo teniendo un rey y mirando lo que ahora el rey estaba haciendo, porque el pueblo estaba siendo, hermanos, afectado por la desobediencia de Saúl. La preocupación de Samuel era que se empezaran a descarrilar todos. Entonces, teniendo un guía que los guiara, y sobre todo que sobre ese guía estuviera la presencia misma de Dios, entonces todo iba a estar bien. Entonces, por eso era la preocupación del profeta. Entonces, ahí podemos mirar, hermanos, cómo le dice que vaya a ungir a ese rey, que vaya y llene su cuerno y vaya a ungir a ese rey. Y podemos mirar allí en los primeros versículos cómo Dios lo manda, y Dios manda a ungir a David por medio del profeta, ¿ok? Un nuevo rey. Y dice, leo el segundo versículo que dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio y santificad. Ahí ya está obedeciendo ahora ya Samuel lo que Dios le había encomendado hacer. Entonces, aquí empieza, hermano, la visita que Dios va a hacer a David, ¿ok? Todos conocemos la historia. David, un jovencito, hermanos, que hijo de Isaí, y que de cierta manera ese jovencito, cuando empezamos a leer la historia, no me voy a meter mucho a leer porque sería tomar mucho tiempo, pero cuando leemos la historia, descubrimos que David, hermanos, siendo un jovencito, era un jovencito que alababa y glorificaba a Dios, un jovencito que adoraba, un jovencito que a lo mejor, ¿verdad? Porque eso que él hacía para Dios había sido inculcado tal vez por su madre o su padre, no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que la costumbre en los israelitas era traspasar de generación en generación la enseñanza sobre Dios, sobre la palabra. Y hasta ahora, hermanos, para nosotros eso no cambia. También para nosotros hay una responsabilidad que tenemos como padres, enseñar a nuestros hijos de que tienen que estudiar la palabra, buscar a Dios, orar, enseñarlos a orar. Tenemos la responsabilidad de traerlos al templo a adorar. Amén. Una de las grandes bendiciones que siempre el pueblo de Israel ha buscado es la adoración, ir al templo a adorar. Y si se dan cuenta, ahorita no tienen el templo, ¿verdad? Porque así, ahorita una de las profecías que se van a cumplir para
para los últimos tiempos es que el tercer templo va a ser reconstruido, va a ser construido. Y eso ya está la preparación para hacerlo. Y cuando ya estamos mirando que hay una preparación para construir el tercer templo, eso nos dice que Cristo ya está a la puerta, porque sería una de las profecías que se van a cumplir para saber que nosotros, la iglesia, hermanos, esa bendición que estamos esperando de que Cristo va a venir por nosotros, ya está cerca. Entonces, déjeme decirle que ya hay preparación para la construcción de ese templo. Entonces, estamos cerquitas de que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Entonces, ahorita no tienen el templo, pero el deseo de ellos es adorar en el templo. Por eso lo van a construir. Porque para ellos han sido enseñados que ir a adorar al templo es importante. ¿Ok? Eso está arraigado en sus vidas y lo desean los judíos. Estar en el templo adorando, haciendo sacrificio, porque saben que hay una conexión con el divino. Entonces nosotros como padres también tenemos esa responsabilidad hoy en día de traer a nuestros hijos a adorar, hermanos, al templo. Ahorita ya yo no consiento, aunque sabemos que hay restricciones y todo eso, pero cuando se puede, hermano, yo no consiento que un padre venga sin sus hijos cuando los hijos tienen 5, 6 años, 3 años, 4 años, 10 años, y que digan, ¿dónde están sus hijos? Es que no quisieron venir. Eso me duele a mí, porque eso quiere decir que sus hijos están controlando a los padres. Cuando los padres tienen que tener la autoridad sobre los hijos, aunque no quieran, tráigalos. Usted cumpla con lo que Dios le dice que haga como padre, cúmplalo, porque cuando cumplimos y obedecemos siempre hay respuesta positiva, siempre hay fruto. Aunque vengan enojados, aquí el Espíritu Santo los va a tocar y los va a cambiar, los va a transformar. Pero allá en su casa, ¿cuándo? Cuando es el día del servicio, cuando es el día de alabar, cuando es el día de estar conectados a la prédica. Hermanos, hay que poner a nuestros hijos a que adoren y glorifiquen al Señor, enseñarlos. Pero el problema está que ni siquiera usted mismo lo hace. Por eso ellos no quieren hacerlo. Porque los hijos hacen lo que ven de los padres. Lo que ven en los padres, eso hacen los hijos. Entonces, ¿cómo quieres tú mandar al hijo a que adore? ¿Cómo quieres tú enseñar al hijo a que alabe al Señor cuando tú no lo haces? Entonces, adora, glorifica al Señor, métete con el Señor, llénate de Dios, llénate de la unción del Señor, y entonces con toda autoridad como padre trae a tus hijos, entonces va a haber respuesta, va a haber resultado. Eso es así. Entonces aquí podemos mirar que este jovencito, hermanos, siendo un jovencito, adoraba, glorificaba al Señor, y sabemos todo que él cuidaba de las ovejas de su padre, era el pastor de ovejitas. Oliendo siempre a excremento de ovejita, ¿verdad? Porque el que cuida ovejitas, ¿a qué huele? A oveja. Entonces, huele a oveja. Entonces, siempre ahí obedeciendo, pero dice que era adorador, que adoraba, que alababa al Señor. Pero Dios, hermanos, visita a David por medio del profeta. Y ahí lo podemos mirar en esos versículos que leímos. Dios envía a Samuel a ungir un nuevo rey, un jovencito como rey de Israel, imagínate. Lo manda a ser ungido, ya preparado para tomar el lugar más alto del pueblo de Israel, que era el reinado. Entonces, imagínate tú, ahí está entonces obedeciendo el profeta. Me imagino que contento, ¿verdad? Porque ya iba a ir a escoger a ese rey que iba a reinar sobre Israel. Ahora, acuérdense que él se preocupaba mucho porque no había rey y por eso estaba todavía con sentimientos, llorando por Saúl, porque había fallado, ya no estaba dentro de ese plan de Dios. Dios lo había sacado de su propósito, pero Dios le dice, no te preocupes, ahí tengo a otro. Porque así es Dios. Cuando uno le falla y no obedece, siempre Dios va a poner a otro, porque antes que cualquier cosa es el propósito de Dios, antes que tus planes es el propósito de Dios, antes de que tus malas actitudes, escúchame bien, es el propósito de Dios, porque muchos piensan que porque yo no voy a hacer eso, pastor, yo no voy a hacer ese ministerio, o te sales de un ministerio, piensas que eso ya se detuvo. No, si tú no quieres hacerlo, siempre hay otro que lo va a hacer, porque el propósito de Dios siempre va a seguir adelante. Aquí estamos hablando de un propósito bien importante.
Escúchame bien, aquí estamos hablando del rey de Israel. Pues iba a ser quitado, ya Dios lo desechó. Pero no te preocupes, Dios ya tiene otro rey, porque esto es el propósito de Dios, una nación santa de la cual de ese linaje iba a venir Cristo para salvar al mundo. Por eso, ¿tú crees que no iba a ser importante? Era lo más importante y hasta hoy ha sido lo más importante del propósito de Dios para el ser humano. ¿Entendamos esto? Entonces, Dios manda a Samuel para ungir a David como rey de Israel. Pero miramos ahí que Isaí viene a Belén, ¿ok? ¿Quién era Samuel viene a ungir a David a Belén? Pero el padre de David era Isaí de Belén. ¿Quién era este Isaí? Vamos a mirar en la historia. Aquí tengo un poquito de notas. Dice, Isaí era nieto de Ruth y de Boz. ¿Sí se acuerdan de esa historia de Ruth y de Boz? Ok. Él era nieto. Y venía de la línea genealógica del pacto que hizo Dios con Abraham. Y eso lo podemos encontrar ahí en el libro de Ruth, si lo quiere leer después como historia, y creo que es el capítulo 4. Ahora, Belén estaba aproximadamente a 16 kilómetros de Ramá, que era el territorio de Judá. ¿Okay? Esos son notas importantes para entender a dónde vino el profeta Samuel. Estaba, hermanos, dentro de Judá, donde se encontraba viviendo ahí en Belén Isaí, que era el padre de David. ¿Okay? Dice ahí entonces que Dios le mandó a Samuel a ungir a David. ¿Okay? Él dio provisto de rey para Israel. Proveyó de rey para Israel, mejor dicho. El primer rey, hermanos, hay que entender que era Saúl, era conforme a la voluntad del pueblo. Había sido pedido por el pueblo. Dios era el que reinaba directamente a Israel, pero ellos quisieron rey, viendo que las otras naciones tenían rey, ellos también quisieron un rey que como ser humano. Entonces Saúl fue el primer rey escogido por el pueblo. Entonces, por la voluntad del pueblo, pero este rey, ahora que iba a ungir, escúchame bien, que iba a ungir Samuel, ahora iba a ser un rey provisto por Dios. Una cosa es la voluntad permisible de Dios y otra cosa es la voluntad legada de Dios. ¿Ok? Aquí ya entra la voluntad legada de Dios. Dios es el que está dando rey. Dios permitió el rey que escogió el pueblo. Pero aquí Dios está proveyendo de un rey y que más adelante, hermanos, o usted mismo lo puede leer, dice que era conforme al corazón de Jehová. Escúchame bien, vamos a mirar muchos defectos tal vez en la historia, usted mismo la conoce, de David, pero era el rey que le escogió, porque había algo en el corazón de David que se iba a activar y que tenía que ver con el propósito. Hemos hablado de esto, de la activación del propósito en nuestras vidas anteriormente en los otros ejemplos, pero había algo en el corazón de David que se iba a activar y que tenía que ver con este propósito. Esto no lo inventó Dios y no se le prendió, como decimos los mexicanos, el foco en ese momento. No le vino, no le cayó esa idea a Dios en ese momento. Era un plan divino ya que estaba estipulado para David. Como cualquier cosa, hermanos, que está pasando a tu alrededor, el propósito que Dios tiene para tu vida no se le ha ocurrido a Dios el día de hoy o el día de ayer. Esto ha sido estipulado desde antes en un plan perfecto para tu vida. Y eso está pasando aquí con David. Se va a activar ese propósito en la vida de David. Por eso viene esa visita de Dios por medio del profeta, haciendo este ungimiento sobre David como rey.
porque ese era el propósito de Dios para David, que él fuera rey de Israel. Porque Dios había puesto eso dentro del corazón de David que se iba a activar. Por eso él ya, hermanos, él ya estaba caminando, acercándose. Por eso era el jovencito que adoraba, que glorificaba, que hoy en día no vamos a encontrar jovencitos que adoren y glorifiquen al Señor. Tristemente están retirados, están dados al mundo. Se van más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Tristemente no hay jovencitos que busquen de Dios, que le alaben como este jovencito que era David. Por eso había algo en el corazón de David que ya se estaba acercando a ese propósito que iba a ser activado. Podemos entenderlo de esta manera. Entonces, ahí, hermanos, podemos mirar que Dios le dice y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ya estaba ese propósito marcado. Ya estaba. Dios ya, hermanos, sabe el pasado, el presente y el futuro. En el Señor no hay, hermanos, presente y futuro. Él es el Dios de la eternidad. Él es soberano sobre el tiempo. Él es soberano sobre la ley. Escúcheme bien. Él tenía el control sobre David. Ya estaba ahí estipulado. Entonces entendamos, hermanos, que tarde o temprano el propósito de Dios se va a activar en tu vida. Tal vez no lo ha hecho, no sé cuántos años tengas, pero tal vez no lo ha hecho por 30, 40 años, pero de repente algo va a pasar en tu vida, que se va a encender ese fuego y entonces va a arder el fuego del Espíritu Santo en tu vida y te va a dar la energía para avanzar al propósito por el cual Dios te ha traído a este mundo. Entonces entiende eso, prepárate. Hay algo, tú a lo mejor te quieres jalar para lo malo, pero hay algo que te empuja a lo bueno. Y tú quieres ir a lo malo, pero hay algo que te trae a lo bueno. Tú no quieres venir al templo, pero hay algo que te trae a venir al templo a adorar. Hay algo dentro de ti. Quieres adorar a Satanás, pero hay algo que dentro te dice: no, adora a Dios. ¿Por qué? Porque es eso que se está activando dentro de ti que te va a traer al propósito que Dios tiene para tu vida. Miramos ahí entonces, hermanos, cómo Dios escoge a este jovencito. Ahora, cuando va el profeta al pueblo de Belén, porque él tenía que ir a ungir a David, porque tenía que obedecer a Dios. Pero Dios le dice, porque él tiene temor, él le dice algo a Dios y le dice el 2, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué de esta manera entonces está diciendo Samuel? Porque él tenía temor de Saúl. Saúl había perdido el control. Era un hombre enérgico, un hombre que no realmente podía, hermanos, hasta cortarle la cabeza a Samuel si quería, porque era el rey. Había autoridad allí como rey. Entonces él podía mandar que le cortaran la cabeza a Samuel. ¿Cómo vas a ir a ungir a otro rey si yo soy el rey de Israel? Imagínate cómo entonces, ahora desenfrenado, ya fuera del plan de Dios, ya hasta allí, hermanos, sabía Saúl que Dios se había apartado de él. De hecho ya no había un contacto con Samuel. Entonces allí él sabía muy bien que ya no iba a obtener una respuesta de Dios, porque lo que el rey hacía antes de, acuérdate que era el tiempo de conquistar, de la conquista, de las guerras. Israel no podía pelear sino antes consultar a Dios. Entonces para estas alturas ya no tenía esa consulta con el Señor, porque Dios se había apartado de Saúl. Samuel ya se había apartado también de Saúl, ya no había. Entonces imagínate que supiera el rey que Samuel iba a ungir a David. Entonces había temor en él. Entonces por eso le dice Dios. Ahora,
Cuando le dice, ve y ve, haz sacrificios, y te dice, voy a ir a hacer sacrificios. No es que le dijera que mintiera, él tenía que ir a hacer sacrificios. Lo que le estaba diciendo Dios a Samuel, no des tantos detalles. Tú vas a ir a hacer sacrificio y vas a ungir a David, que el propósito era ungir a David. No des tantos detalles porque esto es secreto. Esto es un secreto. Entonces, por eso cuando le preguntaron los ancianos, ¿verdad? ¿Qué le preguntaron los ancianos? Los ancianos le preguntaron que si venía Saúl en paz, ¿verdad? Porque sabían que él era un hombre de Dios y que cuando era enviado sabía que venía del rey. Y conociendo el carácter del rey, Saúl, tenían temor de que algo hiciera contra ellos. Entonces por eso le dice que iba a hacer sacrificio. ¿En qué versículo lo dice allí? Y dice, y cuando el 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo dijere. Hizo Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Ahí le está diciendo. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio y santifica. Entonces, allí, hermanos, cuando miraron a Samuel, lógicamente Samuel era un personaje popular, porque era el profeta, todos le conocían, y entonces ellos tuvieron miedo, entonces, y él les dijo lo que le había dicho el Señor, porque todo está bajo control, hermanos. Cuando Dios está en el propósito, todo está bajo control. Si te das cuenta, hasta aquí no hay un contacto con David. Todo esto, estoy narrando la preparación de esa visita que Dios tenía para David. Hasta aquí todavía no hay un contacto con David. Y es una preparación, todo lo que se tiene que hacer, pero porque cuando es algo importante y que tiene que ver con el propósito de Dios, todo tiene que correr como Dios dice. Y que, mire, no es fácil. ¿Qué pudiera pasar aquí? Que se enterara el rey y mandara matar a Samuel. O inclusive, después descubrimos que esto fue secreto por mucho tiempo para Saúl, quién iba a ser el rey. Pero cuando lo descubre Saúl, entonces empieza, hermanos, una persecución contra David. Porque ya sabía, cuando identificó Saúl que David iba a ser el rey, entonces empezó esa persecución sobre David. Y que eso no fue fácil para David, fue algo tremendo. Todos conocemos la historia, pero a donde voy es esto. Hasta aquí no hay un encuentro con David. Dios está llevando todo al pie de la letra, porque así es Dios. Tal vez algunos piensan, hermanos, yo estoy diciendo, este año es el año de la visitación de Dios, Señor, para nuestras vidas. Dios te va a visitar. Y a lo mejor uno dice, está tardando el Señor. Déjame decirte, hay un proceso muchas veces en la vida de nosotros para esa visitación. No creas que nomás porque la palabra fue dicha, entonces ya Dios te va a visitar. ¿Sabes qué? Cuando ya Dios te da la palabra, mejor prepárate para recibirla. Para que esa visita no sea de pérdida, sino de bendición. Yo te lo he compartido. Hay un proceso que muchas veces no es corto, sino largo. Entonces prepárate. Es el tiempo de ponerte a cuenta delante de Dios. Porque cuando no sabemos, entonces en veces somos, hermanos, no somos honestos. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Haces cosas que están fuera del propósito. Haces cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Porque realmente no sabes. No sé qué va a pasar, pero cuando sabes, hay mayor demanda. Te dije lo que hacía David antes de este encuentro. ¿Qué hacía David? No voy a entrar a la escritura, pero
¿Qué hacía David? Adoraba y glorificaba al Señor cuando cuidaba el rebaño. Él estaba lleno del Espíritu de Dios, se llenaba. Aunque él no sabía, escúchame bien, que él ni por aquí le pasaba que ya venía el profeta para que lo ungiera. Pero él, hermanos, adoraba y glorificaba al Señor constantemente. David lo conocemos como el adorador, como un verdadero adorador. Tenía tal vez defectos, si conocemos la historia, pero si algo sabía hacer David, era adorar a Dios. Y eso es lo que hacía, adoraba y adoraba y adoraba a Dios. Escúchame bien. Y fíjate bien, ese jovencito, como dice la historia, para que tuviera esa fuerza, para que no tuviera ese miedo de enfrentarse a esos osos, a esos leones, para defender a las ovejas. Escúchame bien, ¿de dónde salía? Tiene un jovencito esas habilidades de enfrentarse. Inclusive dice en la historia, dice una vez que él estaba diciendo al rey, cuando venía una oveja, un león y tomaba una de mis ovejas, yo iba tras de él, lo alcanzaba y se la arrebataba de su boca. Para que él tuviera esa habilidad y esa fuerza, escúchame bien, y no tener ese temor, solamente algo sobrenatural había en él que estaba activado ya. Quiere decir que ya el propósito de Dios estaba activado dentro de él. Y que eso era, hermanos, una prueba de que ahí estaba el Espíritu de Dios. Y cuando hablamos de un jovencito, y muchos, cuando yo he visto algunas películas donde ponen a David y lo ponen muy fuerte. Déjame decirte, tal vez no era fuerte. Porque ahorita vamos a entrar a un detalle y se me está yendo el tiempo, déjeme apresurarme. No, tal vez no era ese jovencito con una musculatura de deportista, como muchos lo ponen o se lo imaginan, pero porque cuando conocemos un poquito cómo Dios trabaja, hermanos, de una manera extraña. Cuando hay una persona que se mira muy fuerte y uno que se mira desnutrido, y Dios quiere usar su gloria en uno de los dos, ¿a quién escogería? Al desnutrido, para que se refleje la gloria de Dios y que se sepa que realmente es Dios el que está trabajando ahí. Así es Dios. Por eso, si a ti te han rechazado, te han dicho que no sirves para nada, que eres un hipócrita, porque esa es la palabra que muchos usan, eres un hipócrita, te crees muy hermanito, muy santito, déjame decirte, Dios te escogió a ti para reflejar su gloria, para reflejar su poder. Dice que escogió lo menospreciado del mundo, lo más débil, para avergonzar a lo más fuerte. A ti te escogió Dios para ello. Y aquí podemos mirar que Dios escoge a este jovencito. ¿Ok? Entonces, quiero llegar ahí, voy a brincarme unos puntos. Aquí está ya Samuel en la casa de Isaí. Y entonces ya Samuel le da el mensaje que él viene a ungir a uno de sus hijos como rey. Y hermanos, era un acto secreto, lógicamente. ¿Por qué? Porque todavía había un propósito sobre Saúl. Y todavía había un proceso sobre David. Y esto no tenía que ocurrir rápido. Entonces todo se manejaba secretamente. Porque aquí hermanos, tiene que estar la sabiduría de Dios en nuestra vida muchas veces. De repente Dios te dice algo proféticamente y se lo andas diciendo a todo el mundo y hasta el diablo lo escucha. Después andas pasando pruebas, calamidades. ¿Por qué? Porque has sido ligero. Porque no te has guardado tu boca. Si Dios te dice algo, aun cuando Dios te avienta una profecía sobre tus hijos, guarda silencio. Es un secreto. ¿Por qué?
Porque en veces estropeamos el propósito de Dios porque no nos queremos quedar callados. Porque nos sentimos tan esponjados porque Dios me habló y me dijo que yo era un siervo de Dios. No me toques. Nos equivocamos. Dios te lo está diciendo para que te prepares, no para que lo digas. Hermanos, es secreto. Aquí está este movimiento secreto de Dios con David. Si nos damos cuenta, este jovencito todavía tardó como 14 años, creo, más o menos, para que él tomara el reinado. Y se cree que en la edad de David era entre los 12 a 14 años, cuando fue ungido. Escúchame bien. Y todavía creo que tardó como 14 años más para que tomara el reinado. Imagínate, 14 años. Sufrió la persecución del rey. La autoridad más alta sobre Israel lo andaba persiguiendo para matarlo. Escúchame bien, cuando ya se dio cuenta que David era el ungido de Jehová. Entonces, aquí podemos mirar, y voy a terminar con esto. David es ungido, hermanos, como rey. En el 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Quién lo dijo? El profeta. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya se había equivocado el pueblo en escoger a Saúl. Y la palabra de Dios dice que Saúl era un hombre guapo. Era un hombre grande, alto, fornudo, fuertechudo. ¿Cómo se dice? Musculoso. Un hombre que proyectaba seguridad tal vez. Pero qué equivocados estaban. Por eso cuando miró que le trajeron a Eliab, a uno de los hijos de Isaí, y lo miró Samuel, este es, ¿por qué? Porque lo miró con ojos humanos, pero Dios dijo, hey, tranquilo, Dios no mira como tú miras. Jehová no mira como él mira el hombre. Yo no miro la apariencia, dice el Señor, yo miro el corazón. Porque tal vez David era desnutrido, era un jovencito, que nadie daba nada por él, pero Dios miraba lo fuerte del corazón de David. La fuerza que había, la fuerza espiritual que había. Miraba que había sido lleno del Espíritu Santo porque él lo había buscado. Porque así mira el Señor. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaías a Sama y él le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Porque ya no lo estaba viendo con ojos humanos. Ya estaba esperando la autorización de Dios. Porque es mejor que así sea, hermanos. Nosotros nos podemos equivocar y más cuando tiene que ver con el propósito. Más cuando tiene que ver con el propósito de nuestras vidas. Hay que esperar, no se desespere. No se desespere. Tiene que esperar en Dios. Estar seguro, no dé el paso en falso. Por muy bonito que se mire el camino lleno de flores, espérate, cuidado, puede ser que no sea de Dios. Aunque te digan las palabras más bonitas y te enjuguen aquí tu oído, te lo endulcen, espérate, puede ser que no sea de Dios. Hay que esperar en Dios y pedir una confirmación. Y ahí está
ya entendió Samuel, dijo, pues sí es cierto, nos equivocamos con aquel. Vamos ahora a esperar que Dios me diga ese. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Porque hasta el Padre le trajo a los más grandes, los más fuertes, los más guapos, los que más daban según el ancho de un guerrero, según los ojos del ser humano. Pero acuérdate que la gloria de Dios no se manifiesta ahí. La gloria de Dios se manifiesta donde no hay nada. Se manifiesta en el desierto donde no hay agua, no hay comida. La gloria de Dios se manifiesta en una persona que se está muriendo y que está desahuciada por la ciencia, y viene la gloria de Dios y le da la sanidad, lo levanta y lo usa para su propósito. Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Se manifiesta en tu vida cuando has sido desechado por la sociedad, cuando nadie te quiere, todos te han dado la espalda, a ti te escogió Dios para mostrar su gloria. Escúchame bien, ahí así es. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, escúchame bien, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Fíjate qué equivocado estaba el padre. Así a veces nos pasa, hermanos. Cuidamos más al hijo, aquel mimado, cuando el propósito no está en el mimado, está en el otro, el desechado, en la oveja negrita. Ahí está el propósito de Dios. A veces nos equivocamos. Y el error que nos equivocamos es porque nos desconectamos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos conectados con el Espíritu Santo nos confirma, nos habla, nos confirma en su palabra, nos dice, viene alguna persona y nos da esa palabra que confirma lo que es de Dios en nuestra vida. Nos equivocamos. Como se equivocó aquí Isaí, le trajo a toditos ahí 7, dice que le trajo 7. Y los 7 fueron desechados. Tal vez uno podría decir, ¿cómo que lo desechó? ¿Cómo si está bien fuerte? ¿Cómo si se mira como un guerrero? No, pero es que humanamente no se estaba escogiendo a ese rey. Acuérdate que ya humanamente se habían equivocado. Ahora ya venía el propósito de Dios. Ese propósito sobre Israel ya estaba. No crea que a Dios le inventó. Ya estaba sobre poner un rey sobre Israel. ¿Por qué? Porque el propósito era traer un linaje donde iba a venir esa línea genética donde iba a venir Cristo. Importante entenderlo. Entonces, envió pues por él e hizo entrar, fíjate bien, y era rubio, y dice, hermoso de ojos y de buen parecer, o sea que estaba guapo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién le dijo? Jehová. Ahí ya está, hermanos, ese encuentro de esa visitación de Dios por medio del profeta David. Y dice ahí, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Fíjate bien. Dice que lo miró y el Señor dijo, ese es, úngelo. Ese encuentro, hermanos, para David, ya no hay mucho tiempo para compartir más, voy a llegar hasta aquí con esto,
Pero a donde te quiero llevar, cuando hay propósito, no te desesperes, hay proceso. Tarde o temprano, esa visita de Dios va a llegar a tu vida. Prepárate. Este muchacho no sabía, pero el Espíritu de Dios lo estaba guiando. Porque él ya adoraba, porque él ya alababa al Señor. Porque había obediencia al Padre. Mire, cuando él estaba cuidando el rebaño del Padre, sus quehaceres, había obediencia en todo lo que tenía que hacer, en sus obligaciones, en su casa. Desde ahí comienza ese proceso en nuestra vida, en la obediencia. Porque muchos hermanos son desobedientes en su casa y creen que Dios así los va a llamar. No, son desobedientes con sus autoridades espirituales y creen que Dios así los va a llamar. No, son desobedientes como ciudadanos y creen que Dios así los va a llamar. No. El que es llamado y se llena de Dios, Dios lo va a llevar y lo va a guiar por cada una de las reglas ya establecidas en la tierra. Cada una de las leyes ya establecidas en la tierra. Tarde o temprano, Dios, hermanos, te va a llevar a ese propósito. Y esa visita que Dios te va a hacer, escúchame bien, va a ser para ungirte. ¿Y ungirte por qué? Porque fuiste escogido, no en ese momento. El ungir era la marca de esa propiedad de Dios. Era la marca, el aceite simbolizaba que era propiedad de Dios. Ahora el aceite en nosotros es el sello del Espíritu Santo y eso quiere decir que somos propiedad de Dios. Dice que vino el Espíritu de Dios sobre él y ya no se apartó de él desde ese momento. Porque en aquel entonces el Espíritu venía sobre el que quería y él se salía cuando quería. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros y ahora lo único que tenemos que hacer es llenarnos de él día con día. Para que obre, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida. Y esa visita que Dios nos va a hacer, hermanos, que sea una visita no de pérdida, sino de bendición. Que no sea de pérdida, sino sea de confirmación. Que no sea de pérdida, sino que sea para ungirte, para un ministerio, para un propósito más grande todavía. Entendamos esto. La visita de Dios para David, hermanos, era para escogerlo, marcarlo. Porque él ya había sido escogido de antes. Era para marcarlo como un escogido, un ungido. El ungido de Jehová. Y que no nomás, hermanos, tomaba una pieza importante en el propósito para ser rey de Israel, sino que era el linaje de donde iba a venir Cristo más adelante. Escúcheme bien. Del linaje de David viene, hermanos, Cristo. Y cuando Dios le dijo que su reinado iba a ser perpetuo, se estaba refiriendo al reinado de Cristo, que es eterno sobre nosotros. A eso se estaba refiriendo. Entendamos que cuando hay propósito, Dios te va a visitar. Prepárate para esa visita, mi hermano. Dios te bendiga. Con esto termino. Cierra tus ojos. Y quiero orar al Señor y decirle: Padre Celestial, estamos aquí, Señor, para darte las gracias por tu palabra. Que este mensaje, Señor, realmente, Señor, nos llene. Y que entendamos que hay un propósito en nuestra vida y que esta visitación puede ser para que ese propósito se active en nosotros. Que estemos preparados para ello, Señor. Que estemos preparados para cuando tú vengas a nosotros, Señor, y que tenga que ver con el ministerio, que tenga que ver, hermano, con ponernos en una posición en tu reino, Señor, que todavía no hemos tomado, que estemos listos para ello, Padre. Prepara nuestra mente, nuestro corazón. Te ruego, Señor, que así sea. Bendice a tus hijos ahí donde está, levanta tu mano al cielo. Si dices: yo entendí el mensaje, pastor, quiero orar por ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos tu vida. Bendecimos tu vida, tu familia, en el nombre de Cristo. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos en bendición, en abundancia, en prosperidad. Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, a tus hijos. Bendícelos, Padre. Tú sabes sus problemas, tú sabes sus cosas. En el nombre de Jesús.
declaramos esa bendición sobre la iglesia. Y a ti, mi hermano, que tal vez no te congregas, no le has abierto el corazón al Señor, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo y que digas: Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de todas mis maldades, te las entrego a ti, Señor, y te abro mi corazón para que entres en mí y me selles con el sello de tu Espíritu Santo. Te acepto como mi Salvador personal, acepto ese sacrificio en la cruz del Calvario y creo que viniste hace como 2000 años a este mundo y viviste entre nosotros y moriste por nuestros pecados en esa cruz, cargándote de todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, pero que moriste y fuiste enterrado, pero que resucitaste al tercer día y que ahora estás sentado a la diestra del Padre y que ahora eres mi abogado, abogando por mí, Señor, porque el acusador todavía me acusa. Yo creo en este evangelio, Señor, y gracias. Y te pido, Señor, que me guíes por qué camino he de andar, en qué iglesia me he de congregar. Y gracias porque sé que tienes anotado mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la vida eterna y por la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y quiero decirte que gracias por estar conectado. Dios te bendiga. Y que te invito para que la próxima semana también te conectes. Esté atento para los anuncios que vamos a dar pronto. Y que esperamos en Dios que ya pronto vamos a abrir el templo para estar todos juntos. Te espero para el próximo domingo a la misma hora, 10 de la mañana. Y Dios los bendiga a todos, mis hermanos del Ecuador. Dios los bendiga a los hermanos de Sinaloa, de Veracruz. Dios los bendiga de Mexicali también. Dios les bendiga y todos los que se conectan. Dios me lo bendiga a nuestras familias que se conectan también. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.